En el 30 aniversario de mis padres, mamá bromeó, mi hermana estaba enamorada de mi marido. Entonces, una sola frase de él expuso su aventura. La frase que acabó con el matrimonio de mis padres tenía 11 palabras. Mi marido las dijo en voz baja, sin levantar la voz, sin apartar el contacto visual de mi madre. Solo 11 palabras lanzadas en una habitación llena de copas de champán, centros de mesa y 30 años de mentiras cuidadosamente practicadas. 11 palabras. Y vi cómo el rostro de mi padre cambiaba en tiempo real. He repetido ese momento cientos de veces desde entonces. La forma en que las conversaciones cercanas se disolvieron en estática. La forma en que la mano de mi tía fue a su boca. La forma en que mi madre dejó de respirar. No jadeó, no tartamudeó, simplemente se detuvo como si alguien le hubiera arrancado el cable de alimentación del pecho. No se suponía que yo estuviera allí. No se suponía que estuviéramos allí. Ethan y yo habíamos acordado meses antes que habíamos terminado con todo el circo. Hartos de las cenas que siempre me dejaban vacía. Hartos de las llamadas telefónicas que temía contestar. Hartos de los pequeños y cuidadosos cortes quirúrgicos de mi madre disfrazados de bromas. Pero mi padre había llamado, solo mi padre, lo cual era inusual. Había preguntado con esa voz cansada y baja si podíamos ir. Solo esta vez, 30 años, dijo. Quería a toda su familia allí. Debería haber dicho que no. Debería haber confiado en lo que 6 años de evidencia ya me habían dicho. No lo hice. Necesitas entender algo sobre mi familia antes de que explique lo que pasó en esa fiesta. Parecíamos normales. Eso es lo que pasa con las familias como la mía. Son expertas en parecer normales. Normales de tarjeta de Navidad. Normales de cena de fiesta. El tipo de normalidad que hace que tus amigos digan que tu madre es muy divertida mientras tú estás a su lado sonriendo y muriendo silenciosamente por dentro. Mis padres, Tom y Diane Mercer, habían construido una vida que desde fuera parecía una historia de éxito. Papá era dueño de una empresa HBS de tamaño mediano en los suburbios de Cincinnati. Mamá hacía trabajo voluntario, se unía a los comités correctos, iba a los almuerzos correctos. Su casa tenía una entrada circular para coches y un solarium y una de esas cocinas con la isla de mármol donde la gente se reúne durante las fiestas. Mi hermana Hallie era 4 años menor que yo, y desde el momento en que llegó, fue diferente. Más ruidosa, más eléctrica, el tipo de niña que llenaba una habitación sin intentarlo. No lo digo con amargura. Era simplemente la verdad, como son algunas personas. Mamá lo notó inmediatamente y cometió el clásico error de crianza de alimentarlo. Yo era la responsable. Buenas notas, amigos tranquilos, el tipo de niña que limpiaba sin que se lo pidieran. Mamá me llamaba su pequeña ayudante. No lo decía como un insulto. Esa era la peor parte. Al crecer, las comparaciones eran constantes pero sutiles. Hallie era aventurera, lo que significaba que yo era tímida. Hallie era espontánea, lo que significaba que yo era aburrida. Hallie era magnética, lo que significaba que yo era ¿qué? El fondo, el personaje secundario en mi propia familia. Aprendí a ocupar menos espacio. Esa fue la lección que mi infancia me enseñó: encógete, adáptate, mantén la paz. Luego Hallie cumplió 17 años y todo se reorganizó en torno a su supervivencia. Llevaba casi 2 años luchando contra un trastorno alimentario antes de que alguien lo admitiera en voz alta. Cuando finalmente se desplomó en la escuela, se desplomó de verdad. Ambulancia, sala de emergencias, toda la secuencia aterradora. Nuestra familia se fracturó de una manera específica. La crisis se convirtió en la arquitectura de todo lo que siguió. Cada conflicto tenía que medirse contra ella. Cada verdad tenía que ser sopesada. ¿Podría Hallie manejar esto? Esa se convirtió en la pregunta operativa, y mi madre era la que controlaba la respuesta. Durante años después de que Hallie se recuperara, genuinamente recuperada, había hecho un trabajo real en terapia y se había puesto sana, mi madre todavía usaba la crisis como una herramienta de gestión. Cualquier rechazo al comportamiento de Hallie se canalizaba a través de ese mismo cálculo. No la presiones, Clare. Recuerda por lo que pasó.
Como si lo que Hallie había pasado fuera una exención permanente de la responsabilidad. Hallie era lo suficientemente inteligente como para usarlo. Lo digo sin placer. Pasé mucho tiempo sin querer verlo porque verlo significaba aceptar que mi hermana había tomado una decisión. Es más fácil creer que las personas simplemente están rotas que creer que han aprendido exactamente cómo usar su fractura como un arma. Conocí a Ethan a los 26 años en una conferencia de trabajo en Columbus a la que casi no asistió. Él estaba presentando sobre logística de la cadena de suministro y yo estaba allí para un panel sobre gestión de operaciones y terminamos discutiendo profesional y alegremente durante 45 minutos sobre modelos de pronóstico mientras tomábamos un café de hotel. Lo llamó la mejor discusión que jamás había ganado. Le señalé que yo la había ganado. Nos casamos 2 años después. Desde el principio, a mi madre le gustó de una manera específica que no podía nombrar del todo. La forma en que te gusta algo a lo que quieres tener acceso. Lo llamaba por separado cuando sabía que yo estaba ocupada. Encontraba excusas para sentarse a su lado en las cenas. Pequeñas cosas, el tipo de cosas que individualmente puedes justificar. El día de nuestra boda, yo estaba en la suite nupcial ajustándome el velo cuando mi dama de honor, Trish, entró con una expresión que no entendí hasta años después. Tu madre estaba hablando con Ethan, dijo con cuidado. Durante un rato fuera de la capilla. Está bien, dije. Parecía, no sé, intensa. Lo archivé. Era el día de mi boda. Tenía 1000 cosas que gestionar. Lo archivé, caminé hacia el altar, me casé con el hombre que amaba e intenté creer que la inquietud que sentía eran solo nervios. No fue hasta que Ethan me lo contó 3 años después de nuestro matrimonio, durante una conversación sobre por qué prefería que limitáramos las visitas a mis padres, que supe lo que mi madre le había dicho fuera de esa capilla. Le había preguntado si estaba seguro, no de la manera en que una amorosa casi suegra se preocupa por un novio nervioso, sino específicamente, deliberadamente. ¿Estás seguro de que esto es lo que quieres? Sabes, Claire siempre ha sido la práctica, no la emocionante. Él la había mirado durante un largo momento, me dijo. Y luego había dicho, estoy exactamente seguro. Y luego había entrado y se había casado conmigo. Nunca me lo había contado porque sabía que me haría más daño que bien. Ese es el tipo de hombre que es. Se sienta con la información hasta que entiende qué hacer con ella. He aprendido de él lentamente, pero he aprendido. El comportamiento de Hallie con Ethan comenzó casi de inmediato. Todos pensamos que era solo su personalidad. Grandiosa, coqueta, con límites laxos con todo el mundo. Siempre había sido física en su forma de comunicarse, abrazos, toques, proximidad. La primera vez que lo noté específicamente fue en Acción de Gracias, 2 años después de la boda. Hallie estaba contando una historia sobre un viaje que había hecho, y en medio de la frase extendió la mano y la puso en el pecho de Ethan, simplemente la apoyó allí, como si fuera natural, como si lo hubiera hecho 100 veces. Ethan retrocedió casi imperceptiblemente. Fui la única que lo vio. Me dije a mí misma que no era nada. Los mensajes de texto comenzaron la primavera siguiente. Me enteré casi por accidente. El teléfono de Ethan estaba en la encimera, y un mensaje de Hallie llegó mientras él estaba en la ducha. No tenía nada que ocultar. La pantalla simplemente se iluminó mientras yo estaba allí de pie. ¿Sabe ella siquiera la suerte que tiene? Mientras lo miraba fijamente durante un largo rato, mis manos se enfriaron. No temblando, solo frías. De la forma en que se ponen cuando mi cuerpo procesa algo antes de que mi cerebro se dé cuenta. Lo leí 3 veces. Luego volví a dejar el teléfono y me quedé muy quieta en mi propia cocina y me dije a mí misma que probablemente había un contexto que me estaba perdiendo. Cuando Ethan entró, se lo mostré. Lo miró de la manera en que miras algo que has estado observando de reojo y finalmente decides que tienes que abordar. Hay otros, dijo. Me mostró el hilo de mensajes. No cientos de mensajes. Ella no era estúpida, sino una colección cuidadosa y estratégica. Cosas que diría a la 1 de la madrugada. No creo que ella realmente te entienda. Siento que nos entendemos de una manera que ella no lo hace. A veces me pregunto qué habría pasado si las cosas fueran diferentes.
Un mensaje enviado a las 12:47 de la madrugada de un martes. Te mereces a alguien que te vea. Que realmente te vea. Nunca había respondido a ninguno de ellos. Ni una sola vez. Había hecho capturas de pantalla de todo, con fecha y hora, guardadas en una carpeta de su teléfono etiquetada con el nombre de mi hermana. Le pregunté por qué no me lo había dicho. Porque no quería que sintieras que tenías que elegir entre ella y yo, dijo. Y porque no estaba seguro de que me creyeras. Esa última parte me dolió más que cualquier cosa que Hallie le hubiera enviado. Confronté a mi madre sobre ello en ese momento. Ese fue mi primer error, ir a mi madre en lugar de ir directamente a Hallie. Pero Hallie había estado pasando por una etapa difícil, luchando con algunas cosas en terapia. Y pensé, genuinamente pensé, que mi madre sería el puente. Siempre se había posicionado a sí misma como el puente. Oh, Clare, dijo mi madre con esa inflexión particular que siempre precedía a algo diseñado para parecer amable pero que no lo era. Hallie solo está pasando por una fase. No lo dice en serio. Admira a Ethan. Lo admira a la 1 de la mañana. Lo estás tomando demasiado literalmente. Eso siempre ha sido lo tuyo. Sabes, eres tan literal. Ahí estaba. ¿El giro? Cada conversación real con mi madre llegaba finalmente a este giro. El momento en que mi preocupación se convertía en evidencia de mi fracaso. Era demasiado seria, demasiado sensible, demasiado algo. Lo que fuera que estuviera sintiendo siempre era suavemente reformulado como un defecto de carácter. Mamá, dijo que se pregunta qué habría pasado si las cosas fueran diferentes. Eso no es admirar a alguien. Ella tiene un don para el drama. Siempre lo ha tenido. No significa nada. Significa algo para mí. Mi madre suspiró. El suspiro paciente de alguien que maneja a un niño difícil. ¿Qué te gustaría que hiciera, Clare? ¿Llamarla y decirle que no puede admirar a su cuñado? Se quedaría devastada. Ya sabes cómo se pone. Sí, sabía exactamente cómo se ponía. Ese era todo el problema. Volví a casa con las capturas de pantalla y la misma sensación que había tenido toda mi infancia. Como si estuviera en una habitación llena de gente diciéndome que el techo no estaba en llamas mientras el humo salía por las rejillas de ventilación. Durante 2 años después de eso, Ethan y yo creamos distancia. No una ruptura dramática, solo un retiro lento y deliberado. Menos visitas, llamadas más cortas, educados pero protegidos. Y entonces mi padre llamó. Sonaba diferente por teléfono, más viejo de alguna manera. Dijo que quería a la familia unida. Dijo que valía la pena celebrar 30 años. Me preguntó si iría. Le pregunté a Ethan. Tu madre nunca ha podido resistirse a una audiencia. Lo dijo sin juzgar, solo como un hecho. De la misma manera que se informa del tiempo. Lo sé, dije. Entonces entramos sabiendo eso. No nos quedamos más de 2 horas. A la primera señal de cualquier cosa, nos vamos. Estuvimos de acuerdo. Fuimos. La fiesta se celebró en Carmines, un espacio para eventos privados en Hyde Park con ladrillo visto, iluminación suave y el tipo de arreglos florales que anuncian una ocasión importante. Unos 40 invitados, los amigos más cercanos de mis padres, algunos familiares, algunos vecinos. Mi madre llevaba un vestido de color crema y una sonrisa que reconocí inmediatamente como su sonrisa para la audiencia. La que estaba calibrada para las habitaciones, no para las personas. Durante la primera hora, las cosas estuvieron bien. Demasiado bien. El tipo de bien que zumba con algo por debajo. La forma en que se siente el aire antes de una tormenta que aún puedes ver. Lo sentí en el momento en que entramos. Mi hermana ya estaba allí, de pie cerca del bar con un vestido rojo y sus ojos se encontraron a Ethan antes de encontrarme a mí. Solo por un segundo, el tiempo justo. Me lo guardé para mí. Ethan me puso la mano en la espalda cuando nos sentamos. Sentí su calor y respiré. La cena fue buena. Los discursos fueron conmovedores. Mi padre parecía feliz. Genuina y simplemente feliz.
Y por un momento, pensé que tal vez me había equivocado al prepararme tanto. Mi tía Linda le preguntó a Hallie sobre su vida amorosa. Era el tipo de pregunta que las tías hacen en las fiestas familiares. Perfectamente inocente. Hallie se rió para quitarle importancia. Y entonces mi madre se inclinó hacia adelante con su copa de champán y su sonrisa de audiencia y dijo lo que dijo. He intentado recordar después exactamente cómo sonaron las palabras al salir de su boca. Las hizo sonar juguetonas. Las hizo sonar como un pequeño secreto divertido que estaba compartiendo generosamente. Las hizo sonar como el tipo de tradición familiar inofensiva que hace reír a todos y que nadie procesa realmente. Puede que Hallie no tenga novio, pero ha estado enamorada durante años. Del marido de su hermana. Se rió. ¿No es terrible? La mesa se rió porque no sabían cómo no hacerlo. Mi tía intentó cambiar de tema. Dijo algo sobre que Ethan tenía un hermano para Hallie. Y Hallie levantó la vista a través de sus pestañas con esa sonrisa cuidadosamente practicada y dijo, no creo que nadie en su familia pueda compararse. Ese fue el momento. No los mensajes de texto, no el día de acción de gracias, no la conversación del día de la boda. Ese momento, frente a 40 personas con champán y flores de aniversario sobre la mesa. Mi hermana dijo en voz alta lo que siempre había dicho de todas las demás formas excepto en voz alta. Y mi madre se rió. Me levanté. Mi silla raspó el suelo de mármol y 2 mesas cercanas se quedaron en silencio. ¿Cómo te atreves? La sonrisa de mi madre se congeló con precisión. De la forma en que las cosas caras se rompen de una vez por completo. Claire. ¿Cómo te atreves a sentarte en tu propia cena de aniversario y hacer de mi matrimonio un chiste para la sala? El rostro de Hallie se quedó sin sangre. Fue solo. Le enviaste un mensaje de texto a mi marido a la 1 de la madrugada para decirle que yo no lo entendía. No estaba gritando. Era algo peor que gritar. Estaba siendo clara. Le tocaste el pecho en acción de gracias. Le preguntaste si alguna vez se había preguntado cómo sería la vida con alguien más emocionante. Mi tía hizo un sonido. Varias otras personas se quedaron muy quietas. Ethan se levantó a mi lado. No delante de mí. A mi lado. Ese es el detalle que nunca olvidaré. Mi madre siseó. Estás montando una escena. Tú montaste la escena, dije. Yo solo me niego a morir silenciosamente en ella. Mi padre golpeó la mesa con la palma de la mano. Sentaos, las dos. Me senté durante 34 años. Lo miré, a mi padre, a quien amaba, a quien siempre había querido proteger. Me senté cuando dejaste que Hallie usara su dolor para manejar a toda esta familia. Me senté cuando mamá le preguntó a Ethan el día de nuestra boda, las dos. Me senté durante 34 años. Lo miré, a mi padre, a quien amaba, a quien siempre había querido proteger. Me senté cuando dejaste que Hallie usara su dolor para manejar a toda esta familia. Me senté cuando mamá le preguntó a Ethan el día de nuestra boda si estaba seguro de que quería casarse conmigo. La temperatura de la habitación bajó. Papá miró a mamá, solo brevemente, solo por un segundo. He terminado de sentarme. Hallie se puso de pie de un salto y su copa de champán se volcó y se extendió por el mantel blanco como algo que florece. «Te crees tan perfecta», dijo. Su voz temblaba. «Siempre has pensado que eras mejor que yo». «No, Hallie. Creo que estoy casada y creo que tienes 30 años, edad suficiente para dejar de tratar a mi marido como algo que nuestra madre olvidó darte». Miró a Ethan entonces, directa, completamente, con el tipo de desesperación que despoja a una persona de todo y la deja desnuda frente a una sala llena de testigos. «Te amaba», dijo. «Te amaba incluso antes de que ella te mereciera». Silencio. No del tipo educado, del tipo sin aire, donde todos entienden que algo ha cambiado permanentemente y nadie sabe cómo moverse dentro de él. «No», dije, «no lo amabas. Construiste una fantasía porque esta familia te enseñó que querer algo era lo mismo que tener derecho a ello. No te atrevas a hablarle de esa manera». Mi madre estaba de pie. «No tienes idea de por lo que ha pasado.
Sé exactamente por lo que ha pasado, dije. Y también sé por lo que ha hecho pasar a otras personas. Esas cosas no son mutuamente excluyentes, mamá. Puede haber sobrevivido a algo y aún así haber causado daño. Puede haberse recuperado y aún así haber pasado 6 años tratando de desmantelar mi matrimonio. Es frágil, dijo mi madre. Y la palabra salió automática. La misma palabra que había usado durante 15 años. La misma palabra que siempre había terminado las conversaciones. No es frágil, dije. Es peligrosa, y tú también lo eres. Esa palabra, peligrosa, hizo algo en la sala. Algunas personas se movieron. Alguien dejó su copa. Hallie comenzó a llorar. Lágrimas grandes, inmediatas, practicadas, del tipo que había aprendido de joven, las que siempre hacían que la gente se acercara a ella y se alejara de mí. Mi madre se inclinó hacia adelante. Esto es exactamente por lo que no la provocamos, Clare. Esto es. Y entonces Ethan habló. Había estado en silencio durante los últimos 4 minutos, de pie a mi lado, firme y quieto. Miró a mi madre de la manera en que se mira algo por lo que se ha tenido paciencia durante mucho tiempo. Diane, dijo, solo su nombre. Solo su nombre con esa voz y la sala se quedó en silencio de nuevo. Pareces muy cómoda bromeando sobre enamoramientos inapropiados. Hizo una pausa. Así que dime una cosa. La pausa que dejó después de eso fueron los segundos más largos de mi vida. ¿Fue Greg Lawson solo un enamoramiento inofensivo también? Mi madre dejó de respirar. La mesa dejó de moverse. El ruido ambiental de la sala, las copas, la música de algún lugar cerca del bar, el bajo murmullo de las conversaciones cercanas, todo pareció desvanecerse. Mi padre giró la cabeza lentamente, por completo. Se giró y miró a mi madre. 30 años de matrimonio plegados en una sola mirada. ¿De qué está hablando?, dijo mi padre. Greg Lawson. No había oído ese nombre en años. Había sido un vecino brevemente cuando yo estaba en el instituto. El tipo de hombre que jugaba al golf los sábados, tenía una risa fuerte y llevaba el tipo de reloj correcto. Él y mi madre habían estado en el mismo comité de la asociación de vecinos. Habían organizado una fiesta de barrio juntos un verano. Se había mudado cuando yo tenía 16 o 17 años. Nunca había pensado en él. Ethan sí. Me lo contó más tarde esa noche, sentados en nuestro coche en nuestra propia entrada, incapaces de entrar todavía, como lo había descubierto. Había sido hace 2 años, una conversación con mi tío Paul en una barbacoa familiar. Mi tío había bebido demasiada cerveza y había dicho algo sin pensar, algo que claramente asumía que Ethan ya sabía. Algo sobre mi madre y Greg y el verano en que mi padre había extendido un viaje de trabajo. Ethan había escuchado, no había reaccionado, y se había ido a casa y había buscado a Greg Lawson. Greg Lawson, que había estado casado cuando vivía en nuestro barrio. Greg Lawson, que se había mudado de forma algo repentina a Phoenix en el otoño de 2008. Greg Lawson, que se había divorciado de su mujer al año siguiente. Ethan no me lo había contado. Me dijo esa noche en la entrada que había estado esperando, no por venganza, dijo. Por el momento adecuado, si es que alguna vez llegaba un momento. Por el momento en que mi madre escalara hasta un punto en el que yo necesitara un respaldo que ella no pudiera desestimar o reformular. No quería ponerlo en tus manos, dijo. No quería que cargaras con eso. No supe cómo sentirme al respecto durante mucho tiempo. Todavía no lo sé del todo. En la mesa, en el silencio que siguió a su pregunta, mi madre recuperó la compostura. Tienes que entender lo buena que era en esto. ¿Cuántos años había pasado volviéndose experta en la compostura? Solo tardó unos segundos. No tengo ni idea de lo que estás insinuando, dijo en voz baja con una dignidad precisa. Mi padre todavía la miraba. Ethan, dijo ella. No sé dónde has oído lo que sea que hayas oído, pero este no es él. Papá me hizo una pregunta, dijo Ethan. Ya no miraba a mi madre. Miraba a mi padre. Creo que deberías dejar que la haga de nuevo. Mi padre la hizo de nuevo.
No en voz alta, muy bajo, de hecho. De una manera que era de algún modo peor que gritar. Diane, ¿de qué está hablando? Mi madre miró a su marido, luego a la sala, luego a sus manos, y esa fue la respuesta. No las palabras, la ausencia de ellas. Los 2 segundos en los que podría haberse reído, negado convincentemente, producido la respuesta correcta, y no lo hizo, no pudo. Después de 30 años de compostura, su compostura eligió esa noche para fallarle. Mi padre se levantó de la mesa. No dio un discurso. No lloró. Recogió su chaqueta del respaldo de su silla, la dobló sobre su brazo, miró a mi madre una vez más y caminó hacia la salida. Mi tía Linda dijo su nombre. Él no se detuvo. La sala se fracturó en conversaciones más pequeñas después de eso. El caos educado de la gente tratando de procesar algo que no estaban equipados para procesar en público. Hallie había dejado de llorar. Estaba sentada muy quieta con una expresión vacía. La fantasía que había estado sosteniendo durante 6 años de repente compitiendo con una realidad que no había anticipado. Mi madre se sentó en su silla y miró el centro de mesa. Me quedé allí un momento y sentí algo que no esperaba sentir. No triunfo, no satisfacción, solo cansancio. El largo y complicado cansancio de alguien que ha estado preparado durante mucho tiempo y que solo ahora finalmente se le permite parar. Ethan me tomó la mano. Encontramos a mi padre afuera, sentado en un banco cerca del puesto de aparcacoches, todavía sosteniendo su chaqueta. Parecía más pequeño de lo que nunca lo había visto. Parecía alguien a quien acababan de entregar información que estaba reescribiendo todo su mapa interno de los últimos 30 años. Me senté a su lado. No hablamos durante mucho tiempo. Debería haberte protegido mejor, dijo finalmente. No se refería a la fiesta. Papá. De todo, la forma en que eran las cosas. Lo vi. No quería verlo, pero lo vi. Le tomé la mano. Su mano estaba fría por el aire de la noche. Tenemos tiempo, dije. Asintió lentamente. No sé si me creyó. No estaba segura de creerme a mí misma tampoco, pero sentí que era lo correcto que ofrecer. En las semanas que siguieron, la arquitectura de lo que había sucedido se hizo más clara. Mi padre se mudó a la habitación de invitados de su propia casa durante 3 semanas, luego consiguió un apartamento al otro lado de la ciudad, en el lado este de Cincinnati, un apartamento de 2 habitaciones en el 4º piso con vistas a un parque que, según dijo, no le recordaba a nada en particular, lo que parecía ser el punto. Contrató a un abogado de divorcios, Marcus Webb de Webb & Associates, un hombre que conocí una vez en una sala de conferencias en un edificio del centro, y que me pareció tranquilo, minucioso y totalmente sin teatralidad. Tenía el apretón de manos de alguien que lo había oído todo y no se había sorprendido por nada de ello, que era lo que mi padre necesitaba. Mi padre no quería drama. Ya había tenido suficiente drama para toda la vida. El divorcio avanzó sin la hostilidad para la que me había preparado. Mi madre, resultó, no luchó mucho. Creo que entendió en algún nivel que el costo de luchar sería la exposición. Que cualquier procedimiento contencioso podría sacar a la luz cosas que prefería mantener archivadas. Así que fue cooperativa, que es una palabra que significa cosas muy diferentes en diferentes contextos. En este contexto, significaba que aceptó los términos que el abogado de mi padre propuso con mínimas contraofertas y firmó los papeles en febrero. La vi una vez entre la fiesta y la firma. Salía del supermercado cerca de su casa y yo pasaba en coche e hicimos contacto visual a través de mi parabrisas por un segundo. Llevaba una sola bolsa de papel. Parecía más pequeña de lo que la recordaba. Seguí conduciendo. Mi madre me llamó 2 veces en esos meses. La primera vez intentó reformularlo todo. Estaba notablemente serena, en realidad, de la manera en que siempre lo ha estado cuando está reenvasando algo. Dijo que mi padre había sacado las cosas de contexto. Dijo que Ethan había insinuado cosas que no podía probar. Dijo que la fiesta se había convertido en un espectáculo que ninguno de ellos había querido y que esperaba que todos pudiéramos encontrar una manera de superarlo. Le pregunté si tenía algo que quisiera decir sobre lo que había hecho. La línea se quedó en silencio durante mucho tiempo. Creo,
dijo finalmente, con la voz cuidadosa de una mujer que pasó toda una vida eligiendo palabras, que he cometido errores como toda persona, pero no creo que esta sea la forma de procesarlos. La segunda llamada fue la disculpa. No por las cosas que había hecho, por haberme molestado. Hay un tipo específico de disculpa que en realidad es solo una petición para que dejes de estar molesto y yo había tenido 34 años de práctica reconociéndola. La clave es la preposición. Perdón por algo es responsabilidad. Perdón que algo te haya pasado es actuación. No devolví la tercera llamada. Hallie me envió un mensaje de texto unas 6 semanas después de la fiesta. El mensaje era largo, 4 párrafos y comenzaba con la palabra obviamente, lo que me dijo todo lo que necesitaba saber sobre si realmente había procesado algo. El tono era de herida, de la manera que reconocí de toda nuestra vida juntas. La herida posicionada primero para que lo que viniera después cayera dentro del marco de su dolor en lugar de dentro del marco de lo que realmente había hecho. Lo leí 2 veces. Pensé en lo que tendría que convertirme para responderle productivamente en ese momento. Dejé mi teléfono y no respondí. No he respondido. Tal vez lo haga algún día. Tal vez cuando haya pasado suficiente tiempo como para que la conversación pueda tener lugar sin el peso de la fiesta debajo de cada palabra. Su terapeuta lleva años viendo a alguien. Una mujer llamada doctora Ranata Solace que se especializa en sistemas familiares. Alguien que la propia Hallie encontró y eligió, lo cual es importante. Su terapeuta aparentemente se puso en contacto con la mía a través de los canales adecuados para preguntar si consideraría una sesión facilitada más adelante. Mi terapeuta, Sandra Park, lo mencionó al final de una sesión y dijo que era totalmente mi elección. Le dije a Sandra que lo pensaría. Ahí es donde está la cosa. O tal vez la puerta simplemente se cerró. Estoy aprendiendo a aceptar eso como una posibilidad legítima, que algunas puertas, cuando se cierran por razones que no requieren un examen más profundo. Lo que sé ahora que no sabía con suficiente claridad antes. Mi madre pasó 30 años gestionando una familia de la manera en que un director gestiona una producción. Curó la narrativa. Asignó los papeles. Controló a quién veía la audiencia como simpático y a quién debían descartar. Yo siempre estaba en segundo plano porque el segundo plano es donde los directores ponen a la gente que no quieren que compita con la historia principal. Había alimentado la obsesión de Hallie por Ethan. No deliberadamente, tal vez, pero con la misma negligencia casual con la que había hecho la mayor parte del daño en su vida. Un comentario improvisado, una risa en el momento equivocado. 30 años diciéndole a Hallie que querer cosas le daba derecho a ellas, y diciéndome a mí que mi incomodidad era un fallo de imaginación. Lo que sé sobre mi hermana es más complicado. Había hecho un daño real. Los mensajes de texto eran reales. El comportamiento era real. Las palabras en la mesa eran reales. Nada de eso deja de ser cierto porque también hubiera sobrevivido genuinamente a algo difícil a los 17 años. Las personas contienen ambas cosas. Estoy trabajando en aprender a sostener eso sin usar una para cancelar la otra. Lo que sé sobre mi padre es que es una persona más tranquila y sencilla de lo que la situación produjo, y que merecía algo mejor, y que 30 años es mucho tiempo para llevar algo que no estaba seguro de que se te permitiera nombrar. Me llama los domingos ahora. A veces hablamos durante 1 hora, a veces 15 minutos. Ha vuelto a la carpintería, algo que había abandonado hace décadas. Trajo una pequeña caja que había hecho a nuestra casa para mi cumpleaños. Está en mi escritorio ahora mismo. Lo que sé sobre Ethan es esto. Se sentó con la información durante 2 años porque confiaba en que yo encontraría mi propio camino a través de las partes difíciles primero. Y mantuvo el respaldo listo para el momento en que lo necesitara sin saber de antemano si ese momento llegaría alguna vez. Nunca he estado más segura de haberme casado con la persona adecuada. La gente me pregunta a veces, amigos que conocen los trazos generales, si me arrepiento de haber ido a la fiesta. Es una pregunta razonable. Las consecuencias fueron enormes. El matrimonio de mis padres terminó. Mi relación con mi madre está, por ahora, terminada. Mi relación con mi hermana está, por ahora, suspendida en una especie de espera. Pero esto es lo que sé.
Nada de lo que pasó en Carmines un sábado por la noche en octubre comenzó allí. Se había estado gestando durante décadas. La fiesta fue solo la habitación donde finalmente se hizo visible para todos al mismo tiempo. Algunos fuegos arden silenciosamente durante años. Terminó en una especie de espera. Pero esto es lo que sé. Nada de lo que pasó en Carmines un sábado por la noche en octubre comenzó allí. Se había estado gestando durante décadas. La fiesta fue solo la habitación donde finalmente se hizo visible para todos al mismo tiempo. Algunos fuegos arden silenciosamente durante años. Destruyen estructuras que no sabías que estaban comprometidas hasta que las paredes se caen. Yo no encendí este fuego. Solo dejé de fingir que no podía oler el humo. Mi padre finalizó el divorcio en febrero. La mañana en que se firmaron los papeles, me llamó. Sonaba cansado. De la manera en que la gente suena cuando algo enorme y largamente anticipado finalmente ha terminado. No feliz. Exactamente. Más ligero. ¿Sabes qué es lo extraño? Dijo. ¿Qué? Creo que lo he sabido durante mucho tiempo en algún nivel. Y seguí sin saberlo. ¿Tiene sentido? Sí, dije. No sé si estar enfadado conmigo mismo por eso. Conozco el sentimiento, dije. Estuvo en silencio por un momento. Esa caja que te hice, dijo. Quiero hacerte algo más grande. Un baúl, tal vez, algo que realmente pudieras usar. Le dije que me encantaría. Bien, dijo. Y luego, después de una pausa, me alegro de que fueras a esa fiesta, Clare. Sostuve el teléfono y miré por la ventana a nada en particular. Sí, dije.